Vamos a llevar a cabo una tabla de frecuencias con intervalos. Colocamos estos datos, te recomiendo que sean en la misma posición para que cuando te vaya yo explicando alguna celda coincida con la que yo estoy trabajando. Entonces, bueno, aquí en B13 vamos a colocar cantidad de datos, n igual a, y vamos a aplicar la fórmula que es igual a la palabra contar. Te recomiendo trabajar las funciones con mayúscula. Y vamos a seleccionar toda esta tabla hasta acá. No importa que no haya datos en la parte inferior. Vamos a hacerlo desde A2 hasta F10 para que nos permita hacer el cálculo o hacer la tabla de frecuencias, pero con hasta 54 datos. Entonces, por el momento, tenemos 30 nada más. Te voy a pedir el favor que coloques otro color de celda y otro color de letra para que podamos distinguir en dónde está cada uno de los datos. Para el valor máximo, nuevamente colocamos el signo igual, colocamos la palabra max. Este permite buscar el valor máximo en la tabla y seleccionamos la tabla completa nuevamente desde A2 hasta F10, cerramos con paréntesis y le damos Enter. Ya encontró el valor máximo, en este caso es 14. Para el valor mínimo vamos a colocar nuevamente una función, en este caso es min, abrimos paréntesis, seleccionamos toda la tabla y cerramos paréntesis, Enter. Ya buscó el valor mínimo. Para el rango, si recordamos la fórmula, es el valor máximo menos el valor mínimo. Damos Enter y ya nos hizo la resta del máximo 14 menos 2, que nos da 12. Para calcular el valor del intervalo, que es se representa con K, vamos a ocupar la fórmula que es 1 más 3.322 por el logaritmo. En este caso el por se va a representar con un asterisco. Log es el logaritmo. Abrimos paréntesis y colocamos el valor de la cantidad total de datos que se encuentra en esta celda, en D13. Cerramos paréntesis, damos Enter. En este caso el intervalo fue de 6. A ti probablemente te va a aparecer de esta forma. Así, va a aparecer con en este formato. Entonces, lo que tienes que hacer para que se redondee la cantidad es colocar botón derecho encima de la celda. Va a aparecer este menú, le vas a dar clic en formato, vas a buscar número, le vas a quitar las posiciones decimales hasta 0 para que se haga el redondeo automático y le damos a aceptar. Entonces, así es como va a quedar. Bien, la amplitud se va a calcular R entre K, o sea, rango entre el valor del intervalo. Entonces vamos a darle igual al valor del rango entre el valor del intervalo. Nuevamente a ti te va a aparecer de esta forma. Va a aparecer así, con todos estos decimales. Entonces aplicamos la misma de formato de celda, número, quitamos decimales y le damos a aceptar. Y listo. Bien, aquí lo que vamos a hacer en las clases es de dónde a dónde se va a tomar. Entonces, recordemos que el valor de K son las filas. Entonces, aquí vamos a ocupar fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí vamos a trabajar esta tabla. Entonces, primero vamos a iniciar con nuestro valor mínimo. El valor mínimo se encuentra en esta celda. Le damos Enter. Y de aquí lo que tenemos que hacer es sumar el valor mínimo más la amplitud. Así es como se hace la fórmula para saber hasta dónde va a llegar esa clase. Entonces la amplitud es de 2 y le damos Enter. ¿Okay? Entonces va a ir sumando. Este mismo que está aquí lo vamos a pasar a la parte inferior y le vamos a hacer con un igual y le vamos a dar clic. Le vamos a dar Enter. Y nuevamente aquí igual más la amplitud. Esto se va a ir haciendo para todas las filas, hasta la sexta, hasta llegar al valor máximo, que es 14. Tomamos nuevamente el anterior, le vamos a dar igual a más la amplitud. Entonces vamos haciéndolo uno por uno. Hay una forma más rápida de hacerla, pero lo que quiero es que también apliquen el conocimiento de cómo se hace, ¿no? Y recuerden que hay que irle sumando la amplitud para cuando lo hagan manualmente.
Entonces, tomamos el anterior, más la amplitud, que es 2. Volvemos a tomar el anterior, que es y finalmente vamos a colocar este valor más su amplitud. Entonces, bueno, ya lo tenemos. Y quisiera recordarles que aquí se coloca un paréntesis, perdón, un corchete y de este lado un paréntesis, que significa que este valor sí se toma, pero este último no. Ese 4, se va a tomar hasta la siguiente fila y así sucesivamente. Entonces, yo voy a buscar mi frecuencia de datos, donde existe el dato 2 y el dato 3. El 4 ya lo tomo para la parte de abajo. Para poder hacer esto automáticamente en Excel, lo que voy a hacer es restarle 1 a cada uno de estas finales. Entonces vamos a hacerle así. A le resto 1. Si tú quieres hacerlo más rápido, seleccionas estas dos celdas y aquí en esta esquinita arrastras para que te vaya haciendo menos 1, menos 1. O sea, va repitiendo la fórmula para que no lo hagas tú una por una. Solo que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí ya restamos 1 a todos. En el último sí vamos a encontrar 2 corchetes, ¿ok? Quiere decir que todos los datos se tienen que tomar en cuenta, 12, 13 y 14. No podemos dejarlo en 13 porque estaremos excluyendo este último dato. Entonces, sí debe ser igual al valor que tenemos aquí. Debe ser 14. Para poder tomar todos los datos y desde el mínimo, el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces, no le restamos, quedaría de esa forma. Bien, para calcular la marca de clase vamos a utilizar la fórmula del promedio, es decir, límite inferior. Vamos a hacer un promedio entre el límite inferior más el límite superior y esto se va a dividir entre 2, siempre. Y va a salir de esta forma. Tú dirás, ¿por qué sale decimal? Si aquí 2 más 4 son 6, entre 2 da 3. Ok, pero está tomando aquí la amplitud. Acuérdense que yo tomé este valor y está redondeado. Sin embargo, al hacer la operación, sí necesitamos tener en cuenta que aquí hay un 2 punto y ciertos decimales. Entonces, para evitar este resultado, lo único que vamos a hacer es nuevamente seleccionar todas nuestras filas y le vamos a colocar aquí en formato de celda, número y nuevamente quitamos los 2 decimales, las 2 posiciones decimales para que ya nos quede como un entero. Nuevamente abro paréntesis, límite inferior más el límite superior, cierro paréntesis, entre 2. Y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer ahorita es automáticamente igual, seleccionar y arrastrar. Bien, ya tenemos nuestras marcas de clase. Ahora solo vamos a calcular la frecuencia absoluta. Para eso vamos a realizar la siguiente función. Ojo, primero tenemos que seleccionar toda la columna que corresponde a la frecuencia absoluta. Esta es la parte más importante porque aquí es donde Excel va a buscar dentro de todos los datos qué cantidad de datos hay, por ejemplo, en 2 y 3, acá 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, 10 y 11 y aquí 12, 13 y 14. Entonces, bueno, vamos a seleccionar primero toda la columna, luego vamos a colocar el signo igual. Vamos a trabajar con matrices aquí. Entonces vamos a colocar la palabra frecuencia. Vamos a abrir paréntesis y a seleccionar todos los datos. Luego colocamos una coma y seleccionamos esta columna auxiliar que les dije que hiciéramos, porque dentro de eso se va a basar para buscar en la tabla. Cerramos con el paréntesis, pero aquí vamos a utilizar, como estamos trabajando con matrices y con una columna completa, lo que vamos a hacer es colocar control y luego la tecla shift que se encuentra en la parte superior de control al mismo tiempo. Dejo apretado control, luego shift y enter. Y automáticamente me va a realizar este cálculo, ¿ok? Si se hizo manualmente, pues podemos verificar que realmente son esa cantidad de datos los que se encuentran de acuerdo a nuestros datos iniciales. Ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa. Va a ser
signo igual, la frecuencia absoluta entre el total de los datos. El total de los datos se encuentra en la celda de 13 y le damos Enter. El formato para esta celda debe de ser con 3 dígitos. Entonces es tipo número con 3 dígitos. Ya sabes cómo se le debe de colocar el formato. Entonces esta celda entre el total de los datos y así sucesivamente. Siguiente celda entre el total de los datos. Ya sabes que la frecuencia relativa, esa es su fórmula. Es la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Entonces, eso lo vamos a hacer pues para que tengamos el último. Y recuerda que la suma de estos datos siempre nos deben de dar, si no 1, lo más cercano al número. A ver si esto es cierto. Entonces vamos a colocar el signo igual, la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la columna. Cerramos paréntesis y damos Enter. Entonces efectivamente nos dio 1. Para la frecuencia absoluta también deberíamos de hacer esto para comprobar con la función suma si realmente estos datos al total nos deben de dar 30 datos porque es el total de datos que tenemos. Entonces le damos suma, seleccionamos toda la columna, damos Enter y efectivamente son 30 datos. Para terminar vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, es decir, mi frecuencia absoluta de inicio nada más esta la pasamos para acá y vamos a ir acumulando, como lo dice el nombre, la frecuencia. Entonces tomo esta frecuencia más la que sigue, que es esta de aquí. Entonces nos da 12. Vamos a tomar esta anterior más la que sigue. Así es como se va sumando, se va haciendo manualmente también. Esta frecuencia anterior más la que sigue. Y así sucesivamente hasta llegar a la última frecuencia, donde debemos de obtener el valor de 30. Este valor debe coincidir con el valor final, es decir, con la suma total de la frecuencia absoluta. Tenemos nuestra frecuencia anterior más la que sigue. Entonces nos da 30 y efectivamente coincide con. Y con esto concluimos el video. Terminamos ya de hacer nuestra tabla de frecuencias con intervalos. Gracias por escuchar y espero haya quedado todo claro.